Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Es un gusto poderlos saludar en esta sesión número 2 de nuestra materia Historia del Derecho Mexicano. Nosotros hablaremos hoy en día acerca de la etapa del porfirismo. Recordemos que esta etapa habla de la apertura de muchos sucesos en el derecho que fueron de suma importancia durante esta etapa, debido a que, independientemente de los grandes inventos como el teléfono, como el ferrocarril, como la energía eléctrica, la luz, implementó mucho crecimiento económico y aparte apertura de otros panoramas en materia económica. También se habla que el porfirismo pues fue un gobierno despótico en donde solo fueron privilegiados algunos y la mayor parte, se menciona que incluso el 80% de la población estaba en estado de pobreza y que no tenía todo el nivel de alcance que algunos de los privilegiados podían tener. Recordemos también que en la vida bancaria influyó mucho en que habían bancos que podían venir de otros países y que podían emitir su propia moneda y eso a nosotros nos impedía también crecer económicamente para los que eran de bajos recursos, amplió campos en minería, se emplearon trabajos. En materia penal, debemos recordar, fue modificado varias veces el porfirismo, pero había elaborado un amplio proyecto, ya estaba listo, la revolución ya había comenzado en materia, cuando se quería abordar auge. Recordemos que después del porfirismo viene la Revolución Mexicana debido a de la forma de terminación a este tipo de gobierno despótico y el decir ya no más reelección. Por eso en la Revolución Mexicana es muy importante esta etapa. En materia de educación, había educación, pero recuerden, no era para todos, era muy estricta. Fue incluso una etapa en donde sobre la enseñanza y que nosotros en ese tiempo se daba, era únicamente una enseñanza reservada para aquellos privilegiados. Eh, Había también ya materias que se implementaban como humanidades y ciencias naturales en ese entonces. Hay puntos también a favor que retomar para en materia de derechos. Si hablamos de la repartición de tierra, pues había un grave problema porque no había una justa repartición de tierras y esto fue digamos, el auge, el punto en donde se decide entrar en una revolución. ¿Por qué? Porque ejidos de los pueblos y los terrenos de común repartimiento no era de forma justa. Y es por ello que se entra en la etapa de la Revolución Mexicana. Aquí tiene un papel muy importante Francisco y Madero, debido a que ya habían ganado la Revolución Mexicana. Francisco y Madero, recuerden que tiene el lema sufragio efectivo, no reelección, y propone que sea una votación justa para llevar y llegar a cabo a quien nos represente como presidente de la República. Entonces, esto es un papel muy importante en esta etapa, pues acaba con el término de porfirismo. También nos habla de unas elecciones limpias, donde Madero salió elegido como presidente y Pino Suárez como vicepresidente. El nuevo gobierno, empero, no inspiró mucha confianza en cuanto a su voluntad y capacidad para imponer una eficaz reforma agraria, que es lo que querían, la repartición justa de las tierras. Es donde el 28 de noviembre de 1911 Zapata y sus colaboradores presentaron el Plan de Ayala, que previó la entrega de una tercera parte de los latifundios a los campesinos y la confiscación total de las tierras de los hacendados que se opusieran al plan. Estos son puntos importantes, principalmente en nuestro derecho agrario. En Veracruz dio lugar a un juicio arbitral internacional. En realidad fue consecuencia de la política de Washington, dirigido por Huerta. Estados Unidos había decretado un embargo sobre armas destinadas a las tropas de Huerta y esta medida fue amenazada por un cargamento de armas procedentes de Alemania que llevaba a la costa veracruzana, de modo que Washington decidió ocupar Veracruz con el fin de dar una eficacia a dicho bloqueo. También hace mencionar
que existen legislaciones expedidas durante la Revolución Mexicana. En este caso hablamos de materia comercial, si bien lo habíamos analizado en la etapa del Porfiriato, en donde se apertura un código de comercio específicamente para México. En esta etapa todavía hay más, digamos, mucho más auge de interés. ¿Por qué? Porque nos habla que se promulgaron leyes sociales, las cinco ejemplos, las cinco hermanas, una ley agraria, una fiscal, una catastral, una que organizaba el municipio libre y una de trabajo. O sea, es muy importante este antecedente de las cinco hermanas, creando esta última las juntas de conciliación y un tribunal de arbitraje para conflictos laborales que de verdad hasta hoy en día tenemos conocimiento de ello. Tomando en consideración también, después de ello, pues surge una constitución fija, por decirlo en ese momento, que decían, tenemos que formar el documento base que tenga respaldo como la constitución, como Carta Magna. Y es donde la constitución de 1917, debido a esta situación social, económica, política y los fines del siglo XIX y la primera mitad del XX, originó la Revolución Mexicana. Los campesinos no eran dueños de las tierras que trabajaban y sufrían una vida llena de injusticias, que ya habíamos mencionado que era el punto del por qué se dio esta revolución. Pues los propietarios, en lugar de explotar la tierra, explotaban a los hombres, los obreros carecían de derechos, intolerables condiciones de trabajo pesaban sobre ellos, las desigualdades entre las clases sociales era cada vez más profunda. La Constitución de 1857, que ya había tenido antecedente, había cedido su vigencia a la dictadura eh, de un hombre y el pueblo mexicano por alcanzar la democracia y la justicia, empuñó las armas en lo que puede llamarse la primera revolución del siglo XX. Y es por ello que después del triunfo de Venustiano Carranza y Obregón, el camino estaba libre para la elaboración de una nueva constitución, cuya cuna fue en la ciudad de Querétaro y cuyo biógrafo menciona. eh, Se implementa un artículo muy importante, el artículo 27 y 123, la repartición de las tierras, y el 123 enfocado en materia laboral. Y esto refuerza al artículo quinto, al artículo 115 constitucional sobre los municipios libres, y sobre todo habla principalmente sobre formas de gobierno, la soberanía popular, la división de poderes y derechos individuales, una nueva ley que olvidamos los límites del derecho constitucional clásico y vigentes entonces en el mundo. También nos menciona el desarrollo jurídico post-revolucionario, la crisis de 1982, donde hubo una gran crisis. Las consecuencias inmediatas a la revolución fueron en parte transitorias: el reglamento de la moral pública, el hambre, el vandalismo. Sin embargo, la herencia más importante que nos dejó de 1910 a 1920 ha sido de índole ideológica, en forma de una mayor permeabilidad a las ideas progresistas, y de índole sociologistas, en forma de una mayor capitalización social. Pero después del asesinato de Venustiano Carranza se inició la fase que fue de 1920 a 1982, en la que se institucionalizaron muchos roles de la revolución. Luego se manifestó la profunda y larga crisis mexicana, que por eso se otorga este año la crisis mexicana, con la cual comenzó un nuevo capítulo a la historia de nuestro país. Pasaremos explicando estas ramas del por qué. Recuerden, ¿por qué una crisis? Porque se basa en un derecho constitucional que en las principales modificaciones le añadieron en ese entonces garantías sociales, individuales. En primer lugar, el artículo 27, que fue a nuestro favor. El derecho administrativo fue muy importante, en donde marca la modernización del marco administrativo que don Porfirio Díaz se había dado al país. Fue el gobierno de Plutarco Elías Calles y la respectiva aliada de innovaciones continuó aún bajo la diarquía. También busquemos nosotros implementar que en esta justicia administrativa realmente
junto con el crecimiento absoluto y proporcional de la administración pública y el crecimiento de la legislación administrativa, también era necesario ofrecer al público un sistema de recursos contra decisiones administrativas legales o inconvenientes, y es por ello que se crea tribunales especiales también fuera del Poder Judicial para lo administrativo y lo contencioso distrital. Hacemos también hincapié que se crea una nueva ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia, muy importante para nosotros. Fue inspirado, más bien bajo la inspiración del procurador Sergio García Ramírez, introdujo un ambiente más técnico y moderno a esta rama. Implementamos también parte del derecho internacional público, recordando que este primer punto esencial de la política mexicana en relación con dos grandes organismos, se crea la ONU, la OEA, muy importante, y desde el 12 de septiembre de 1932 México entró en la Sociedad de Naciones, declarando, empero, su entrada no implica un reconocimiento a la doctrina Monroe, menciona en el artículo 21 del pacto respectivo. Entonces es importante porque en esta etapa México tiene una contribución muy importante a estos organismos, ya éramos parte de ellos. En el derecho agrario podemos ver la abrogación de la ley de ejidos y la publicación de nuevas bases para la subsecuente legislación agraria, el reglamento agrario, introduce la pequeña propiedad inafectable, la ley reglamentaria de tierras ejidales, surgen muchas leyes abrogadas y derogadas que nos han ayudado a lo que hoy tenemos. ¿Qué van a hacer con la actividad? Tomar lo que es considerable, los puntos más elementales, desde un punto de vista general, y se tiene como mencionada. La evolución del derecho mexicano realmente a partir de 1982 se llama crisis mexicana. Había tenido una larga gestión caracterizada sobre todo por un endeudamiento irresponsable, hecho bajo la alusión de una gran prosperidad futura basada en nuestras riquezas petroleras. Después de los triunfos de la OPEP durante la sentencia, perdón, durante los 70, emperó el mercado petrolero, se desquició gravemente en 1981 y el fundamental desequilibrio financiero de México surgió a la luz del día de agosto de 1982. Nosotros vemos aquí que perdemos un montón de créditos que ya habíamos ganado en el tema de petróleo, bastante el término real, bastante en lo que conlleva a petróleos mexicanos. Entonces es por ello que se llama crisis mexicana. Los invito, el archivo que ustedes tienen es muy importante y es donde se van a basar en realizar su actividad final. Muchísimas gracias, quedo de ustedes, fue un gusto saludarlos, espero su participación en foro. De antemano, les envío un cordial saludo, esperando que se encuentren bien. Fue un gusto, gracias.